Seguro que a la vieja la conocen, seguro que les suena si son aficionados del carnaval, del Antrochu de Avilés, pero cuidado que hay gran noticia, muy buena noticia, se recupera este otro personaje, el Cornelu, y todo es gracias a este hombre que están viendo, 93 años de su memoria, gracias a ella llega de nuevo el Cornelu, pues fíjense, desde el año 35 que no estaba en los carnavales. Se dice pronto, ¿verdad? Pues les vamos a contar la historia en detalle y ya verán que no le falta, hablando de detalles, ni uno a este hombre. Será enseguida aquí en Conexión Asturias. El Cornelu que vuelve y la Villa Encantada, claro. En casa la chichilana, faen el café en una olla, colelo en una media, y dicen que sabe a gloria. Ole, hay un cantar antiguo, Alberto, muy buena, escenógrafo. Qué bonito que se estén recuperando tradiciones del Antrochu, del les mascaráis, del mascarito. Antiguo que había en Avilés, sí. Y bueno, todo esto fue gracias a Pepe Verancia, que de Miranda, y con Mentones, porque bueno, ahora estamos acostumbrados a un Antrochu más urbano, el descenso y tal, pero el Mentones que baixaba xente de Vallinier, de Miranda, de muchos sitios, precisamente el lunes a la Plaza del Carballo, que era donde hacían la feria del ganado. Y entonces él acordábase de Nenu, antes de que estallara la guerra civil, de los personajes que había. Entonces, bueno, pues estaba la vieja, que acabáis de vela, que bueno, hay muchos más antrochos, más mascaras de invierno de Asturias y también de lo que hay de toda Europa, y por ejemplo ya gracias a él conseguimos recuperar la figura del Cornelo. Ahí, que esta es la gran noticia, ¿eh? Exacto. Hay muchos más que poco a poco vamos a ir haciendo porque, bueno, pues con la pandemia y estas cosas no pudimos hacer todo lo que queríamos, pero bueno, gracias a Pepe, pues este y un pugnil, el primero de la avanzadilla, de la frasca esta del Antrochu. Les vamos a ver en el Antrochu, en el Carnaval de Avilés, que y enhorabuena, por cierto, a todos los colectivos que han participado, pero yo creo que hay que hablar con el hombre que en este caso... vamos, la cabeza... La cabeza que pensante, porque escritos hay poco, ¿no? No, ninguno, por lo menos de este no tenemos ningún escrito, pero gracias al que fue contándonos cómo hieren y cómo viven mascarados y cómo todo, 93 años. 93 años, Pepe Venancia, de Miranda, y el alma mater de todo este tinglao. Venga, pues yo voy a pasar por aquí rápido, que me da un poco de miedo aquí este de los cuernos. Pepe, muy buenas. Muy buenas. Enhorabuena y gracias, gracias porque con sus recuerdos se recupera una tradición. Gracias a todos. A todos, quiere decir a todos los amiguitarios que ayupo muy. Quiero decir que a todos los amigos que me conocen. Claro, y dirá ahora la gente en casa, ¿pero qué idioma está hablando? ¿Qué jerga? Sí, ¿qué dialecto? La jerga gremial del Bron. Que yo estuve dando clases con don José Manuel Feito. Y allí fue donde aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la piltra, la cama. Sornear, dormir. Escribir, esgarabeñar. No, a ver, ¿qué más cosas hay? Y tantas palabras, seguro. Bueno, vamos a centrarnos en el personaje. Usted les narró cómo era y ahora lo ve y se siente identificado. ¿Tiene esos recuerdos exactamente? Sí, yo recuerdo bastante bien, porque ya pasaron muchos años. Estoy hablando de los años 34 y 35, que yo tenía 5 o 6 años. Pero recuerdo, cantaban y cantaban. Al turururururu, al tururururu. Y en casa la chichilana. Faig el café en una media, faig el café en una olla, cuélelo por una media y dice que sabe a gloria. ¡Ole, un aplauso ahí, hombre! ¡Claro que sí! Avilés pequeña y galante, tiene comunidades de una ciudad grande, comercio de mucha importancia, juzgado de primera instancia y un pequeño cabaret. Tiene muchachas bonitas, hay botica, hay cafés, hay un buen teatro y buenos paseos y puerto de mar también. Madre mía, yo creo que esto tiene que quedar en el imaginario de la televisión del Principado de Asturias, que no se pierda, esto está documentado ya, porque el Cornelu se recupera para el Antrochu. Digo yo que irá al carnaval, al Antrochu, al Mascaráis este año. Yo creo que sí. Este es José Venancia, menuda memoria, gracias a él se recupera el Cornelu. Es el personaje en el Antrochu de Avilés.